Entonces, mirando este pasaje bíblico allí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, vamos a dar comienzo allí en el nombre de Jesús y vamos a leer el pasaje que tenemos allí. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo más probable es que muchos digan: ya sé todo acerca de esto. Ya sé acerca de que Jesús murió en una cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Muchos dirán eso, muchos creyentes o cristianos. Ya sé que Cristo fue sepultado y luego se levantó de entre los muertos en su gloriosa resurrección. Y al escuchar eso, muchos pueden decir en sus corazones: ya sé todo eso, ya sabía todo eso. Ya sabía que Jesús murió en una cruz, que Jesús vino del cielo, enviado por el Padre, que caminó aquí en la tierra 30 y pico de años, que preparó a 12 discípulos, que luego fue maltratado, fue escupido, fue insultado, un montón de cosas, fue llevado a la cruz, murió, resucitó al tercer día por nosotros y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ya sé todo eso. ¿Sí? Pero el ya saber esto no significa que no debamos de repetir reiteradas veces el mismo mensaje, porque es necesario, hermano, porque a veces somos olvidadizos. Entonces, el ya saber todo esto, o repetir y recordar todo esto, estas grandes verdades del Evangelio, debe ser recordado y reiterado a veces. ¿Por qué? Porque nosotros nos desanimamos muchas veces, porque nosotros nos decaemos muchas veces por situaciones que atravesamos. Entonces es necesario a veces ir a la palabra nuevamente y recordar las promesas del Señor, lo que Él nos habla en su promesa. ¿Qué nos dice allí? Que Jesús resucitó para que nosotros también resucitamos y tengamos vida. Que tenemos gozo inefable, aunque pasamos tribulaciones y pruebas hoy, por un periodo de tiempo, por un poco de tiempo. Pero también nos dice allí los versículos que acabamos de leer, que somos guardados por el Padre, por medio de la fe. ¿Cómo podemos saber que realmente estamos entendiendo la verdad del Evangelio de Cristo? Hay un estilo de vida que las personas que dicen conocer la verdad de la resurrección de Cristo deben demostrar, hermano. Si nosotros decimos: ya sabemos todo eso, ya sabemos que Cristo murió por nosotros, que Cristo pagó por nuestros pecados y que Cristo resucitó para que nosotros juntamente con Él resucitemos, entonces, ¿estás demostrando el estilo de vida de una persona nacida de nuevo? ¿De una persona resucitada? ¿De una persona que pasó de muerte a vida? Esta semana he estado con muchas personas y he escuchado muchas cosas, y entonces voy a la palabra y el Señor me habla en y digo: Señor, gracias, porque tenemos que volver a estos puntos importantes. Tenemos que recordar estos
estos eventos importantes de la historia de la iglesia cristiana, para que nosotros, a través de la palabra de Dios, podamos avivar el don que Dios ha puesto en nosotros. Podamos avivar ese fuego del Espíritu en nosotros, de amarle, de buscarle, de serle fiel, de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, de saber de que las tribulaciones que pasamos aquí, o las cosas o necesidades que pasamos aquí, no son nada comparada, hermano, con la gloria que hay, que ha de manifestarse cuando Él venga. Quizá la iglesia no lo está entendiendo después de todo, y por eso que vemos asientos vacíos, quizás porque no está entendiendo después de todo lo que significa la resurrección. Muchos celebran la Pascua y gloria a Dios, y aleluya, y estamos festejando que Cristo resucitó al tercer día y es esa nuestra Pascua, que Cristo es nuestra Pascua. Pero quizás no está entendiendo el significado del Evangelio. No está entendiendo realmente lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros. Tal vez esa sea la razón por la que algunas personas dicen ser cristianos y no creen que exista o que existen verdaderamente este Dios vivo y verdadero. Que no existen verdades absolutas o que la palabra de Dios no sea infalible. Y entonces agregan otras cosas a la palabra de Dios, porque creen que no es suficiente la Biblia y buscan recursos en otros lados. Muchos creen que no existe el infierno. No creen que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado, lo cual la Biblia nos recalca que sí es pecado. No creen que la Biblia es inspirada, la inspiración de Dios, la palabra de Dios, sin errores ni contradicciones. Creen que ser cristiano y no congregarse como cuerpo de Cristo está bien. Yo estoy en mi casa, con mi familia, oro, leo la Biblia y está bien. Pero Dios no quiere un cuerpo separado. Dios quiere que la iglesia sea una. Porque si no, ¿cómo vamos a mostrar la verdad de la resurrección de Cristo? ¿Cómo vamos a mostrar de que estamos unidos en Dios? Si no nos congregamos para glorificar a Dios, para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, para crecer como iglesia. Si buscan una iglesia perfecta, no la van a encontrar jamás, hermano. Porque todos somos pecadores, salvados por gracia de Dios, limpiado por la sangre de Cristo. Pero aún seguimos en una naturaleza caída que podemos caer, podemos tropezar. Por lo tanto, no hay una iglesia perfecta. Por lo menos no hasta que venga Cristo. Cuando Cristo venga, entonces hallará esa iglesia que Él está perfeccionando. Nosotros no sabemos, pero Él lo está perfeccionando. Pero como iglesia de Jesucristo, una iglesia visible debe congregarse, debe buscar, debe amarse el uno al otro, debe crecer en esa gracia y conocimiento del Señor, debe adornar el Evangelio de Cristo. Pero tristemente creen que ser cristiano y no congregarse como cuerpo de Cristo está bien. Creen que la Biblia simplemente contiene la palabra de Dios y que las personas pueden ir al cielo si son sinceras en su religión, incluso si su religión no tiene nada que ver con Jesucristo. Algunas personas que dicen ser cristianas creen en la reencarnación o en alguna forma de existencia espiritual después de la muerte que no implica ir al cielo o al infierno literalmente, sino que quedan aquí y que esta vida es todo lo que tienen. Al escuchar el mensaje del Evangelio, la iglesia en general hoy día dice, ya sabemos todo eso. Pero tienen un estilo de vida y una mentalidad totalmente desprovista de la verdad del Evangelio.
Quizás la iglesia tristemente se ha vuelto como Santiago advierte en su carta, donde dice Santiago 1:22, no hacedores de la palabra, sino tan solamente oidores. Así está muchos. No son hacedores, sino simplemente oidores. Está dormida. Escuchar y no hacer es no haber realmente escuchado. Esa es la razón por la que el Señor Jesús solía decirle a los hipócritas y religiosos de su época, el que tiene oído para oír, oiga. La mejor forma que mostramos evidencia es por la forma en que vivimos, hermano. Como dijo Jesús en Juan 15:5, producir mucho fruto. Frutos que glorifiquen el nombre del Señor, permaneciendo unido a Él, llevando fruto al 100%. Esa es la mejor forma, la mejor evidencia de que un cristiano está vivo, de que un cristiano ha resucitado, ha nacido de nuevo. La principal táctica engañosa del enemigo, dice un escritor, la principal táctica engañosa del diablo es hacer que tantos cristianos se sientan satisfechos con solo celebrar la Pascua en lugar de demostrar el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas. Simplemente están satisfechos con celebrar la Pascua en lugar de demostrar el poder de la resurrección en sus vidas como cristianos. Debemos demostrar la verdad de la Pascua después de la Pascua. Es decir, no solamente 2 o 3 días de Semana Santa, sino toda una vida en santidad delante de Dios. Toda una vida creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Toda una vida de santidad delante de Dios. Dios no quiere que nosotros vivamos una Semana Santa, sino Dios quiere que vivamos una vida santa delante de Él. Encontramos esta verdad, este llamado en todas las epístolas cuando los apóstoles exhortaron a los creyentes a vivir su fe, a poner su fe en práctica. Y aquí el apóstol Pedro, cuando Nerón persiguió a la iglesia y empezó a quemar muchos lugares y empezó a culparle a los cristianos de que ellos eran los culpables y la iglesia comenzó a ser perseguida, entonces Pablo entendió que era el momento de traer el mensaje de fortaleza, de ánimo para la iglesia perseguida. Dice allí el versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros multiplicado. Y allí comienza a enseñar. Allí comienza a hablar a la iglesia que estaba siendo perseguida. Y esta misma palabra, hermano, es aplicada para nosotros. Esta misma palabra es para nosotros. ¿Cómo una persona vive si realmente entiende la verdad del Evangelio? En el versículo 3 nos dice allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si aplicamos la verdad del Evangelio a nuestras vidas, entonces debemos revelar una esperanza viva y no poner nuestra esperanza en un mundo moribundo, en un mundo que se está muriendo en sus delitos y pecados, que cada vez va de mal en peor, sino poner nuestra esperanza en Cristo, en aquel que está vivo y reina por los siglos de los siglos. Debe haber una demostración de una vida cambiada
en y a través de nosotros, hermano. Debe haber una demostración. La resurrección de Cristo no fue solo un evento en la historia. Esta nos dio una nueva forma de vida. Porque dice allí, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La razón de que podamos nacer de nuevo es la resurrección de Jesucristo. Porque si no, sería como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, hermano. Entonces, ¿por qué no celebrar la resurrección de Cristo? ¿Por qué no celebrar con gozo como iglesia, como cuerpo de Cristo, como novia de Cristo, celebrar su resurrección? Que si hoy tenemos vida es gracias a que Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque si no es en vano nuestra fe. Está muerta. El nacer de nuevo es un evento muy parecido a nuestro primer nacimiento, hermano. Tenemos un certificado de nacimiento, una fecha, un día, ¿sí?, en el que está escrito el día y la hora en que nacemos. No nacimos después de que nos limpiaron, después de que cumplimos nuestro primer año, no nacimos después de que comimos por primera vez. Nacimos cuando nacimos. De la misma manera, no nacemos de nuevo después de unirnos a una iglesia y limpiarnos o limpiar nuestras vidas, o después de asistir a un estudio bíblico y tomar algunas decisiones para vivir mejor. No nacimos después de asistir al culto todos los domingos durante un año. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu de Dios. En un momento en el que nuestro espíritu pasa de muerte a vida, cuando nuestro corazón se aviva, cuando escuchamos y creemos el Evangelio de Cristo, el que murió por nosotros y pagó el castigo por nuestros pecados en la cruz, pero que no quedó allí, sino que resucitó al tercer día, para que nosotros tengamos vida en Él. Nicodemo vino a Cristo queriendo saber cómo llegar al cielo. Y Cristo le responde lo mismo que nos respondería a nosotros hoy día. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Cristo dijo, tienes que nacer de nuevo. Luego dijo, toma tu cruz y sígueme. Renuncia a todo lo que impide rendirte a mí. Renuncia a todo lo que impide seguirme. Demostrar que realmente, así como yo he resucitado entre los muertos, tú tienes vida en mí. Por decir así, ¿no? Es un lenguaje mío. Pero si Cristo resucitó y nosotros creemos en Él y hemos resucitado con Él, entonces debe haber una vida cambiada, una vida transformada, hermano. No es que soy salvo y ya, y se terminó, y total voy al cielo y sigo mi vida como cualquier persona aquí en este mundo que se está muriendo en sus delitos y pecados, o que está muerto en sus delitos y pecados, porque ha rechazado al único que tiene la vida. ¿Cómo podemos experimentar este nuevo nacimiento? Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tal vez, hermano, hayan cristianos que solamente confiesan con su boca, pero que no creen realmente en su corazón, porque su corazón está lejos de la verdad de las Escrituras. Porque no creen que la verdad, la Biblia es la verdad absoluta, que la Biblia es inerrante, es infalible, que la Biblia, la verdad, la palabra de Dios, es lo que nos da vida cuando escuchamos esa verdad del Señor. En algún momento debemos abrazar el Evangelio,
e invocar el nombre del Señor para que nos salve, pero debe de haber un genuino arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pereceremos, hermano. Si solo confesamos con nuestra boca, pero no creemos en nuestros corazones, si no dejamos que el Evangelio cambie nuestro corazón, nuestro interior, va a ser simplemente de labios. Le vamos a adorar y a honrar a Dios de labios, pero no va a haber un corazón rendido delante de Él. No debemos de poner nuestra esperanza en este mundo. Debemos de poner nuestra esperanza en un Salvador que vive, que reina. Si aplicamos la verdad de la resurrección a nuestras vidas, entonces deberíamos reconocer nuestras riquezas eternas en Cristo y dejar de clamar por cosas temporales. Realmente deberíamos estar demostrando una diferencia con el incrédulo, que no cree que haya nada más importante en esta vida o después de esta vida. Debe haber una diferencia entre nosotros y aquellos que creen que esto es todo lo que hay, que esta vida es todo lo que hay, que nacemos, crecemos, nos envejecemos, morimos y ya se terminó todo. Que el presente es todo el cielo que vamos a tener y todo el infierno que vamos a atravesar. Muchos creen eso, hermano. Así que, dicen ellos, tratas de obtener la mayor cantidad de cosas que puedas en esta vida, porque cuando se acaba no hay más nada. Y así acumulan, y acumulan, y acumulan, y acumulan un montón de cosas. Y cuando se van no lleva nada de lo que acumularon. Pero lo que no se dan cuenta es que después que acaban su vida aquí en la tierra, hay un juicio. Hay una vida que continúa. El alma continúa y tendrá que rendir cuenta delante de Dios. Ya sea que vaya al infierno o que vaya al cielo. Hay vida después de la muerte. Y Jesús nos enseñó en la resurrección. Porque no solo hoy hemos nacido de nuevo y no solo hoy tenemos vida en abundancia, vida eterna, sino que después de que nuestro cuerpo duerma o muera físicamente, continuamos. No se acaba todo aquí. Debajo de este cielo no se acaba todo. La vida continúa. Y bienaventurado aquel que está en Cristo, hermano. Aquel que entiende el verdadero mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta forma de pensar no es compatible con la verdad de la resurrección, de que este mundo es todo lo que tenemos. Según la resurrección, cuando la vida aquí se termina, eso apenas es el comienzo de una vida eterna, de años, millones, billones de años en la presencia de Dios o en el infierno. Imagínese usted, yo con 43 años hoy, comparado con 43 millones o billones de años. No son nada, hermano, lo que estoy viviendo acá en la tierra, comparado con lo que voy a vivir en la eternidad. Imagínese 65 años aquí en la tierra con 65 millones o billones o no sé cuántos de años en el cielo, en la presencia de Dios. 90 años, que es lo que uno puede durar aquí en la tierra, o más, no sé, 100. ¿Cuánto puede durar aquí en la tierra? Eso no es nada comparado con billones y billones de años en la presencia de Dios, teniendo vida y vida en abundancia. Por eso, hermano, no se termina todo acá. Lo que vivimos aquí, lo que estamos viviendo aquí es un proceso, es un tiempo de preparación. ¿Y cómo nos estamos preparando después de saber que Cristo resucitó y que nosotros con Él resucitamos? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo, nuestra vida? Si simplemente hemos sido salvados y ya, o estamos ocupando nuestra vida correspondiéndole a ese amor que tuvo Dios por nosotros, amándole y sirviéndole.
haciendo algo por Él, preocupándonos, no porque Él necesita de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él. Y nosotros tenemos que hacer algo, porque hay muchas almas que están perdidas. Hay muchas personas que no vienen a Cristo porque no oyen el verdadero evangelio de salvación. Están metidos en lugares donde solo está siendo satisfecha su carne, sus deseos pecaminosos, ¿sí? Pero están llenando su alma con cosas vanas, con cosas triviales, con cosas que no le va a ayudar a llegar al cielo, sino a vivir esta vida aquí temporal, pero hay vida después de la muerte. En el versículo 3 y 4 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Fíjese, hermano, primero allí, nuestra herencia es incorruptible. Significa que nunca se estropeará, nunca se va a arruinar, nunca se va a echar a perder o podrir o perecer nuestra herencia. Pedro dice que nuestra herencia eterna no tiene una fecha de vencimiento. Esta nunca se va a echar a perder. Nuestra herencia es eterna, va a durar para siempre, es decir, va a tener inmortalidad, vida eterna. También nos dice allí que es incontaminada, es decir, sin mancha ni contaminación. La idea es que no ha sido siquiera tocado por la maldad. Nuestra herencia eterna es impecable, perfecta, sin mancha ni contaminación. También dice allí inmarcesible, es decir, la belleza de nuestra herencia es gloriosa, es magnífica e impresionante. Imagínese usted, hermano, cuando ve una flor hermosa y ve la belleza que tiene esa flor y le alaba y dice, qué hermosa flor, qué hermosa. Imagínese nuestra vida en las manos del Señor, es mucho más precioso que una flor que nosotros podamos contemplar. Ni el deterioro, la decadencia o la entropía de nuestro mundo caído puede afectar nuestra hermosa herencia en el cielo, hermano. En la tierra nueva, en la gloria y el esplendor de un Dios vivo que reina por los siglos de los siglos. Si aplicamos la verdad de la resurrección a nuestras vidas, deberíamos dejar nuestro futuro en las manos de Cristo y no preocuparnos por su capacidad para cumplir su promesa. Porque muchos están preocupados. ¿Será que seré salvo? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me está guardando, me está cuidando? El versículo 4 y 5 dice allí, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo esto depende de la verdad de la resurrección de Cristo. Nuestra confianza proviene de la vida de Cristo. Como dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como sabemos y creemos, porque el Espíritu nos ha convencido en nuestro corazón por medio de la verdad del Evangelio, de que Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre, y que un día vendrá por nosotros, por su iglesia, por todos aquellos que ponen su fe, su confianza en Él, y que viven una vida apartada de este mundo moribundo, entonces nuestra confianza está en Él. La resurrección de Cristo en el pasado demuestra la capacidad que Dios tiene de resucitar para nuestro futuro eterno, de resucitarnos a nosotros para ese futuro eterno que nos promete la palabra de Dios. Si sois guardados
o protegidos por el poder de Dios. Dice allí el versículo 5 que somos guardados por el poder de Dios. Estamos bajo el vigilante cuidado de nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos una reservación en el cielo y nada puede destruirla o borrarla o contaminarla o disminuirla o despedazarlo o desplazarlo para algún otro lado. No, sino que nuestra vida está reservada, nuestro lugar está reservado en los cielos. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Nuestra vida está guardada por el poder de Dios. Nuestro futuro está bajo llave en el cielo. Estamos protegidos por el sistema de seguridad más eficiente que existe, hermano. Ningún ladrón entrará. Nada contaminado entrará a ese lugar. Nadie podrá entrar y robar en el cielo. Ningún ladrón va a entrar allí, dice la palabra. Nada que pueda contaminar va a entrar a ese lugar. Entonces nuestra herencia está en el lugar más seguro que puede existir en el mundo, en el universo o en el cielo. Allí está, guardado por el poder de Dios, dice allí su palabra. Y quizás se pregunten, ¿realmente mi salvación es tan segura? ¿Puede alguien quitarme la salvación? Las religiones o algunas religiones enseñan que la salvación se puede perder al cometer pecados mortales. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña. Dicen tener poder tanto para dispensar la gracia como para revocar la gracia. Pero Jesucristo dice en Juan 10, 27, 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Literalmente no se van a perder jamás. Ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Cualquiera que sea capaz de quitarnos la salvación tendría que ser más grande que Dios. Como nadie es más grande que Dios, nadie puede quitar nuestra salvación. Ahora, también muchos se preguntan, ¿me podría quitar Dios mi salvación? Para que eso ocurriera, hermano, Dios debería faltar a sus promesas o ser impedido de cumplir de alguna manera lo que Él ha prometido. Que Dios nos escoja, nos llame, nos redima, nos dé vida y nos sumerja en Cristo, imputándonos la justicia de Cristo, sellándonos con el Espíritu Santo, quien viene a morar en nuestros corazones y nos promete presentarnos sin mancha en el cielo delante de Dios. Pero que después de todo eso, Dios levante la mano en frustración y diga, eso es demasiado para mí, sería admitir fracaso de su parte. En ese caso, Dios fracasaría en terminar la obra que inició. Pero Él dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Preservando gloriosamente hasta que un día será glorificado, será manifestado. Que Dios se retrata y nos quitará todo lo que nos dio. Si eso fuera así, sería un Dios de fracaso. No sería el Todopoderoso. No sería el Omnipotente, el Omnisciente. No sería el Dios creador de todo el universo. Además, piense en las
o en la desunión que habría entre este trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo tendría que dejar de interceder por nosotros, lo cual está haciendo en el cielo, según la palabra nos habla, que Él está intercediendo por nosotros. El Espíritu se vería obligado a quitar su sello y sus dones de nosotros, si es que eso aún es posible. Y el Padre tendría que cambiar su voluntad eterna, ya que la Biblia dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Preocuparse de que Dios se retracte de nuestra salvación es asumir que Dios puede fracasar y que la Trinidad puede experimentar ese tipo de desunión. Entonces, hermano, ¿pueden los cristianos elegir devolver el regalo de la salvación? Yo puedo decir, no quiero ser más salvo, quiero dejar de ser un creyente, un cristiano, quiero volver al mundo, al pecado, a las cosas que hacía antes de llegar a Cristo, antes de ser salvado. ¿Puede alguien hacer eso? La verdad es que cualquiera que quiera devolver la salvación, hermano, nunca tuvo la salvación. Nunca fue salvado. Nunca fue resucitado. Nunca nació de nuevo. La Pascua es simplemente una Pascua. No es nada más. No hay resurrección en esa persona. No hay vida nueva en esa persona. Que un tiempo dice, bueno, me cansé de mis hermanos, me cansé de la iglesia, me cansé de aquí, me cansé de allá. No quiero ser más cristiano. No creo más en la Biblia. Vuelvo al mundo donde vivía. Vuelvo a la mugre, al fango. Esa persona nunca nació de nuevo. Esa persona nunca fue creyente, nunca fue cristiano. Fue creyente, sí, pero nunca nació de nuevo. No experimentó lo que realmente uno debe experimentar, la resurrección de Jesucristo. Esto no significa que un cristiano es incapaz de apartarse temporalmente o desobedecer a Dios, porque los discípulos ciertamente lo habían hecho. Se habían apartado del Señor un tiempo, habían desobedecido los mandamientos de Dios. Pero sin embargo, la persona que dice que solía ser cristiano, pero dio un paso atrás y ahora está felizmente de vuelta con el mundo, la carne y el diablo, y ama más esas cosas que a Dios, entonces, hermano, nunca realmente nació de nuevo. Un cristiano que ama más el mundo, o la carne, o el diablo, o deja ser influenciado por el diablo, nunca fue cristiano, no es cristiano. Porque cristiano viene de Cristo, de la vida de Cristo, manifestada en nosotros y a través de nosotros. Entonces no es posible experimentar las delicias de la comunión con Dios y la libertad de una conciencia tranquila y luego desear volver a tener una conciencia intranquila, sucia por el pecado. No es posible, hermano. No es posible obtener el perdón de nuestros pecados y luego desear vivir cargando nuevamente el peso de nuestra culpa, de nuestros pecados. No podemos vivir a la luz del cielo y luego querer ir a vivir a la oscuridad de este mundo caído o al mismo infierno. No podemos tener comunión con los santos y cantar alabanzas a Dios y luego despreciar a la iglesia, que es la novia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. No va eso, no concuerda, hermano, con la verdadera iglesia de Cristo. Que de pronto estamos juntos alabando y glorificando al Señor y de pronto despreciar. No concuerda con la verdad de Dios, no concuerda con la resurrección de Cristo, no concuerda con la palabra de Dios. Por eso, hermano, aunque ya sabemos todas estas cosas, es necesario volver a estos principios bíblicos, a la verdad de Dios. No podemos caminar con Él, confiar en Él y depender de Él y luego decir que nunca lo necesitamos realmente después de todo. Que yo puedo conmigo mismo, que yo puedo con mis fuerzas. Después de haber
estado de rodillas en la iglesia o delante de Dios, clamando de que necesitamos su ayuda. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y volviendo allí a nuestro pasaje de Primera de Pedro 1, en el versículo 5, nos dice que aquellos que pertenecen genuinamente a Cristo están protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos protegidos, hermano, hasta el fin de los tiempos. Significa, hermano, que ninguna cosa que pueda pasarnos en esta tierra puede cambiar nuestro capítulo final. Nuestro último capítulo será en los cielos. Continuará por toda la eternidad. No es que aquí se termina todo. Entonces, si aplicamos la verdad de la resurrección, debemos revelar en nuestra vida una esperanza viva y no poner nuestra esperanza en un mundo moribundo. Debemos reconocer nuestra riqueza eterna en Cristo y dejar de clamar por cosas temporales. Debemos dejar nuestro futuro en las manos de Cristo y dejar de preocuparnos por su capacidad para cumplir su promesa. Debemos ser personas alegres y gozosas y no reflejar la cultura deprimida y sin esperanza que este mundo refleja. En el versículo 6 nos dice allí de 1 de Pedro 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro no está diciendo que nos regocijemos por la presencia o la ausencia de pruebas. Él está diciendo que nos regocijemos a pesar de ellas, a pesar de las pruebas, de las dificultades. En el versículo 7 y 8 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, o con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Si en realidad ya sabemos todo esto, hermano, si realmente creemos en el Evangelio, si realmente creemos que Cristo no está muerto, sino vive, si realmente lo estamos entendiendo, entonces la evidencia de que lo entendemos realmente es que nos convertimos en personas alegres y gozosas, dice allí el pasaje que estamos leyendo. ¿Cómo es que nos convertimos en personas alegres? Al entender, creer, enfocarnos y deleitarnos en Cristo, que Él ha resucitado, y vivir esa nueva vida en Cristo. Aunque somos afligidos por una gran variedad de pruebas o de dificultades, afligidos en enfermedades diversas concupiscencias, diversas falsas doctrinas, porque también la hay, diversas cosas que podamos pasar, quizás algunos prosperen y tendrán satisfacción en serán satisfechas todas sus necesidades. ¿Y cuál es la prueba que tendrá esa persona que prospera y que no necesita nada? Esa será una mayor prueba para esa persona, porque tendrá que luchar con un corazón o un espíritu humilde delante de Dios, de no creerse más de lo que Dios dice que debemos de ser, aunque tenga mucho más que cualquier otra persona que tiene poco o que no tiene nada. Algunos se encontrarán en dificultades económicas, algunos experimentarán enfermedades, mientras que otros permanecerán saludables la mayor parte de su vida. Algunos vivirán una vida larga, mientras que otros puedan morir jóvenes. Y todas estas pruebas y luchas vamos a pasar aquí en la tierra, hermano. Pero eso no nos debe de amedrentar o entristecer. El apóstol nos está animando aquí a través de la palabra
que debemos regocijarnos, que debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y Él está reinando por los siglos de los siglos y nosotros con Él en los lugares celestiales. Nosotros reinamos porque hemos resucitado en Él. Algunos enfrentarán desafíos al criar a sus hijos, hermano, porque los tiempos son malos, son difíciles y tendrán que enfrentar desafíos. ¿Cómo criar a sus hijos? Algunos lucharán con enfermedades y dificultades físicas. Algunos envejecerán sin problema, pero otros envejecerán con problemas, con dificultades. Algunos experimentarán un camino mucho más difícil que otro, pero al final todo será para la gloria de Dios y será necesario para nuestra fe. Para la prueba de nuestra fe, dice allí el versículo 7. Para que nuestra fe sea aprobada y mucho mejor que el oro. Brillará mucho más cuando nosotros pasemos esa prueba. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque, nuestra vida no está en este mundo moribundo o en las cosas temporales, sino en el Cristo que ha resucitado. En el Cristo que hoy todo el mundo celebra, un día como hoy, la resurrección de Cristo. La verdad es que nos hundimos y abrumamos tanto con decisiones y dificultades y desafío y dolor y sufrimiento y ansiedades y así sucesivamente que comenzamos a reflejar la desesperación, la depresión, el desánimo de nuestro mundo, que no tiene esperanza viva. Y muchos están así, hermano. Pero nosotros, los que tenemos esta esperanza que nos habla la palabra, debemos ser personas gozosas y alegres. Disfrutar, gozarnos en el Señor. El argumento indiscutible a favor del cristiano es el cristiano ocupado y apasionado por su Dios vivo. Es el cristiano que hace más que decir yo ya sé todo eso. Yo ya lo escuché antes. Es aquel cristiano que vive la vida de Cristo. Que como dice el apóstol Pablo, tiene la mente de Cristo. Es decir, vive conforme a la palabra que está escrita en el Evangelio. Un cristiano que no solo es oidor, sino hacedor de la verdad de Dios. No pone su esperanza en un mundo moribundo, sino que demuestran tener una esperanza viva. No claman por las cosas del mundo, sino que se deleitan en su herencia eterna en Cristo. No se preocupan por la capacidad de Dios para cumplir su promesa, sino que descansan en el Señor poniendo su futuro en las manos de Dios. No reflejan a este mundo deprimido y desesperado que nos rodea, sino que muestran un espíritu y un corazón alegre en el Señor, un corazón gozoso. En otras palabras, hermano, estos son los cristianos que no se contentan solamente con oír un sermón un día de Pascua, sino que están demostrando que hay vida después de la Pascua. Es decir, no solamente 2 o 3 días y después ya se terminó y hago mi vida, lo que quiera. Porque, hermano, he estado con personas y estos días, no que aquí, que allá, que esto y que no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero después de que pasa este domingo, el día lunes, y continúa todos los días que queda del año, hermano, su vida es un desastre. Entonces, la verdadera Pascua es después de la Pascua. La verdadera vida comienza después de la resurrección. Después de todo esto. Por eso, hermano, no solamente nos debemos de contentar con un sermón que hable sobre la Pascua y la muerte y resurrección de Cristo, sino debemos de contentarnos con vivir una vida que demuestra realmente de que Cristo es nuestra Pascua, de que hemos resucitado en Él y que tenemos vida en abundancia. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos llene de su gracia, de su misericordia.
y podamos vivir realmente como personas o hijos de Dios que han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida, que han resucitado como Cristo ha resucitado. Y que esto es apenas una gota. Apenas es una gota. Que el Señor nos ayude, nos guíe. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias